La inflación es el enemigo público número uno, porque se come el valor de nuestro dinero en el aumento de precios de bienes y servicios que consumimos todos los días. Usted, como jefe de familia y jefa de familia también, estira lo más que se puede su ingreso para pagar el tanque de gas, el recibo de luz, la gasolina, la compra de frutas, legumbres, hortalizas, los útiles de papelería para sus hijos, el jabón para lavar la ropa, el aceite para guisar, la carne de pollo, la carne de res, el atún, las sardinas, las tortillas, el transporte público, la renta de la vivienda, las prendas de vestir, entre muchos otros bienes y servicios, y no dejan de subir de precio. Pero, ¿cuáles son los verdaderos datos y no relatos acerca de lo que está provocando esta ola inflacionaria y hasta dónde va a llegar la cresta y se dome a la inflación? Por ello es que solo un experto en la materia, como el maestro Luis Pérez Lezama, de Saber Think Tank veracruzano, lo podrá explicar. Muy buenas tardes, Luis. Doctor Raimundo Tenorio, qué gusto volver a verlo, Cuadro, qué placer y de verdad, de los activos más importantes de la televisión mexicana y listos para platicar sobre inflación, doctor. Gracias. Bueno, pues tú llevas la mano en esto y dinos qué está provocando la inflación. ¿Cómo no? ¿Le parece si hacemos un recuento rápido para que el auditorio se ponga en contexto? 2020 se nos viene encima esta oleada de COVID, que ya traíamos de por sí una desaceleración económica. Y bueno, esto hemos dicho que el COVID ha sido la mejor herramienta de política monetaria porque con la recesión, pues en 2020 aparentemente la inflación a fin de año en México 3,83. Y desde entonces decíamos, hey, cuidado, porque hay una concentración extraña del gasto sobre mercancías y agropecuarias. Y le bautizamos pandemicflation, inflación pandémica. Terminó el 2020 y bueno, parecía que iba a ser esta palabra transitorio, ¿no? Aunque el ama de casa ya decíamos que no se la creía. Y llega 2021 y en 2021 nos damos cuenta que el gobierno nadó de muertito, pero ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? En este sentido, sin estímulos, sin apoyos, cuando la economía recupera cierta movilidad a través del periodo de vacunación y bueno, las cadenas productivas como engranes empiezan otra vez a girar, se da uno cuenta que había economías que tenían suficiente lubricante en la maquinaria a través de los estímulos, ¿no? Y que economías como la nuestra, pues tenían un problema básicamente estructural. Entonces, doctor, estamos de frente, pues pagando haber nadado de muertito y no solamente nadamos de muertito, sino fuimos en sentido contrario. ¿Qué estamos viendo hoy ya en 2021 en esta reapertura económica donde Estados Unidos es el principal patrocinador de la inflación, pero también hay que entender que cada país tiene que rascarse como pueda de acuerdo a su estructura? Bueno, doctor, lo que estamos viendo ya es una coyuntura. Sí, es verdad, esta apertura, este dinamismo renovado está trayendo cuellos de botella, estamos sentidos muy fuertemente por los precios del petróleo, estamos viendo costos de la energía, algunas cuestiones climáticas, todo producto, es cierto, de esta reapertura, pero también hay que decir que en México lo que no hubo fueron estímulos a la productividad, no hubo atención a la competitividad, y entonces bajo ese contexto, doctor, la gente pregunta hoy, ¿qué debería hacer el gobierno? No, ama de casa, el gobierno no tiene que hacer nada, el gobierno tiene que sacar las manos, doctor, porque lo que estamos viendo aquí es mensajes contraproducentes, por eso decía nadó de muertito, ahora va al sentido contrario, que lejos de incentivar esta competitividad que podría traer, recuerde el auditorio, que la escasez, que es lo que estamos viviendo hoy, por eso suben los precios, se soluciona con nueva oferta, y la nueva oferta es la competencia. Entonces, el tema aquí es que no hemos estructuralmente crecido en este contexto, y ahora estamos intentando hacer que una empresa de gas y que la economía diga que la energía es para nosotros. Doctor, estamos en sentido contrario. Sería el primer comentario de lo que está pasando hoy, doctor. Luis, regionalmente, obviamente, la inflación nacional que todos conocemos llegó a 6% en septiembre, sí, pero regionalmente hay obviamente zonas que tienen un comportamiento de precios más a la alza. En el norte del país, ahorita con justamente el periodo de invierno, se viene un alto consumo también de gas, por ejemplo. ¿Hasta dónde crees tú que cerraríamos el año y de qué, en particularmente, de qué bienes tenemos que cuidarnos, no hacer compras de pánico, justamente por la escasez que tú mencionas, y evitar en lo posible meter un detonante adicional a la inflación? Por supuesto, ya creo que todos tenemos claro que en este gran concierto de recuperación, pues México es, digamos, que el que tiene más problemas en sentido estructural. Y hay que entender, uso una frase que usamos en el barrio, que la inflación no es un perro amarrado al que le vamos a pegar. Tiene uñas, dientes, va a atacar con todo lo que está a su alcance, y hay que entender que va a ser muy agresiva. ¿Qué quiero decir al auditorio, al ama de casa, quien nos escucha, que acaba de trabajar en esta jornada? Que vamos a tener un invierno muy crudo, y no por los frentes fríos,
sino porque los precios de energía van a fomentar efectos de segundo orden. Esto es muy importante aclararlo. Ya hemos platicado en escenarios analíticos que, bueno, vamos a ver probablemente un escenario de gas a la alza, la gasolina se rumora de 25 a 26 pesos. En fin, eso es un contexto en el cual hasta el transporte y entonces las mercancías y por supuesto los escenarios no alimenticios de los servicios y otros escenarios pudieran llegar a tocarse. Pero el tema aquí más importante es entender que este escenario no se va a detener en diciembre. Es decir, vamos a llegar hasta enero, muy probablemente con pronósticos entre 6,5 y 7, como el que atinadamente usted ha propuesto. Es real, es posible que tengamos, pero otra vez, ya decíamos el año pasado que ese 383 de 2020 no era real. Y el ama de casa que nos escucha está de acuerdo conmigo, tampoco ese 6 o 7 es real. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo sencillo. En alimentos, bebidas y tabaco, 9% la inflación. O sea, el ama de casa no está para hacer promedios ni ponderados. El ama de casa dice, a ver, yo tengo una canasta de consumo y a mí los precios me están costando 30, 40% más. Entonces, hemos platicado ya en escenarios distintos, y lo incluyo aquí, que las mediciones pandémicas de esta crisis en materia inflacionaria no son las lecturas ideales. Es bueno que cada familia tenga su propia lectura de inflación, que cada familia revise. Voy a poner un ejemplo rapidísimo sobre alimentos, rápido. Doctor, es increíble que hoy tengamos que comprar con mayor favorecimiento el kiwi, que en antaño el kiwi era carísimo porque es importado de Nueva Zelanda, y hoy no podamos comprar ciruela. Doctor, la pitaya 102, mi abuelo es de Oaxaca y si viviera se moriría de ver como 102 pesos la pitaya, el durazno en 90 pesos. Entonces, hay que centrarnos como respuesta alimentos, bebidas, como usted que tabaco no, y sobre todo agropecuarios, doctor, 90, 98 pesos una pechuga de pollo. ¿Qué está pasando? Y aquí el escenario, insisto, es que no se va a frenar. Esos bloques que desde el inicio, alimentos, bebidas, mercancías en general y agropecuarios, sumados al golpe energético, son de los que tenemos que fijarnos. Triste, doctor. ¿Sabe usted el costo? Y seguramente sí lo sabe, pero nuestro auditorio tendrá que enterarse. El costo de los productores, pero en materia de servicios, los salarios, por ejemplo, 0.31 lo que han subido. No tenemos poder adquisitivo. Esa es una realidad que nos impide avanzar. Sí, Luis, pero justamente alguna de las cosas que has mencionado, la inflación es una palanca de negociación. Si la inflación es de 6, de 5, de 4, de 3, de 7, de lo que sea, es la variable ancla en la que se negocian contratos de renta y fundamentalmente vivienda. ¿Qué tiene que hacer la gente para utilizar para bien el indicador inflacionario en estas negociaciones? Por supuesto, lo más fácil, y va a pasar con escenarios sindicales y de agrupaciones, inclusive hasta en nuestros propios empleos. Oye, ¿habrá manera de que me pagues un poquito más? Aquí el tema es muy importante decirlo. No se trata de que tengamos una sola fuente de ingresos. Hay que multiplicar nuestras fuentes de ingreso. Ahora más que nunca hay que poner el ejemplo en el emprendimiento. Y no se trata tampoco de ir a la informalidad, porque al final, formales o informales, todos vamos a recibir el golpe del litro de leche de igual manera. Pero sí me parece que hay que multiplicar las alternativas. Hay una tasa de presión, una subocupación altísima. Estamos invirtiendo una hora más para poder ganar lo que ganábamos antes. Entonces, uno de los consejos y de las realidades que estamos viviendo es justamente que tenemos que trabajar un poquito más en el día. No es, tristemente, no es a partir de elevar el salario mínimo, que solo impacta a algunos millones de mexicanos. No es a través de prebendas sindicales o de aumentos del 7-8% como vamos a hacer, porque si no se genera una espiral inflacionaria, doctor. Y sobre todo, podemos empezar a ver lo que ya mencionaba, efectos de segundo orden. Pongo un ejemplo sencillo. Uno hoy se sube al taxi y el taxi de pronto nos confunde y piensa que somos nicaragüenses o venezolanos o colombianos y nos quiere cobrar un poquito más y decimos, oye, calma. Los efectos de segundo orden significa que la gente está preocupada queriendo subir un poquito más el precio del servicio o del producto y lo único que provocamos es una espiral. Entonces, doctor, hay que multiplicarnos y sobre todo, un consejo que siempre damos, ¿no? La fisiocracia, hay que regresar a la siembra, doctor. Hay que regresar al chayotito en la parcela y volver a sembrar. Son consejos muy sencillos que se suman al de el cazador de oferta. Hoy el ciudadano, doctor, tiene que ser cazador de oferta, ir con su listita y decir, a ver, aquí está más caro, aquí está más barato, dijeron que la pitaya no, mujer, la pitaya no, la ciruela mejor, el kiwi, por poner un ejemplo. Mira, Luis, pues seguramente todos que nos escuchan, los jefes, las jefas de familia, van a seguir tus consejos y también particularmente quien te escucha, aunque no lo creas. Te agradezco muchísimo, mi querido Luis, esta practicidad
esta forma tan empática con la cual nos presentas la evolución de la inflación y obviamente el esfuerzo que tendremos que hacer por generar un poquito más de ingreso y no dejar de llevar a la casa los bienes, obviamente, para el día. Muchísimas gracias. Abrigarnos con finanzas a la defensiva y un abrazo para todos, a seguirnos cuidando, doctor. Gracias, Luis, te agradezco muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Todavía falta para domar la curva de la inflación pandémica, como la bautizó nuestro invitado de esta tarde. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.